Estábamos conversando del caso Mermelado, pero hay un tema que tiene muy tomada la agenda y a todos los chilenos, esta situación de la corrupción. Que hemos visto ayer, había un reportaje sobre las fundaciones, ¿cierto? Yo me acuerdo que hay todavía 1.400 millones de dólares sin rendir, que no están explicados, ¿cierto? Estas fundaciones, estos tratos directos. Ayer uno veía el reportaje del Ministerio de la Mujer, ¿cierto? La remodelación del edificio, los contratos, entrevistaban al contratista, ¿no? Toda una El cosa, edificio Codelco. El edificio de Codelco. Lo de la Junaep. Lo de la Junaep. Y a propósito, para allá te lleva a lo de la Junaep. Porque, ¿cómo se hace para salir de esto? ¿Cómo se hace para salir de estos niveles de corrupción que estamos viendo? A ver, yo creo que no hay que caer en dos extremos que son muy malos. El primero es pensar que somos el peor país, que la corrupción está en todas partes. No es así. Yo dirijo una carrera en la que tengo a muchos funcionarios públicos y a mí me ha tocado trabajar, yo he trabajado muchos años en el Estado y me ha tocado trabajar con funcionarios públicos que son una maravilla. Tenemos muy buenos funcionarios públicos y no porque hayan algunas manzanas podridas, vamos a pensar que todo el bosque está podrido. Eso estamos de acuerdo. Sí, y de hecho, eso es un extremo. Y el otro extremo es decir, da lo mismo, esta cuestión no nos tiene que preocupar. O sea, los dos extremos son malos. A mí cuando me preguntan, ¿es Chile un país muy corrupto? Yo digo, no. No es un país corrupto. Es un país con corrupción, que es distinto. Y lamentablemente la corrupción ha ido en ascenso. Entonces yo creo que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos y que nos dé lo mismo. A normalizarlo, ¿no? Claro, exactamente. Pero de hecho, si nosotros miramos las cifras de Chile Transparente, Transparencia Internacional y otro Freedom House que tienen índices internacionales, seguimos estando lo mejorcito de la región. Sí. El problema es que hemos bajado harto, pero no tenemos los niveles de corrupción de otros países de Sudamérica o Centroamérica. ¿Y esa alza en la corrupción es porque es muy fácil corromperse? Si es que no es tan fácil, ¿Ya? yo creo que es porque justamente han encontrado algunas válvulas de escape, algunas formas de corrupción. No sé si fácil es la palabra, pero por supuesto la corrupción siempre puede ser muy fácil. Lo importante es cuán fácil es que te pillen. La cambio. Es muy fácil llegar al lobista bien conectado que te provoca la facilidad para abrirte en el espectro público. Lo vemos hoy día con Darío Calderón, lo vimos con Hermosilla. Ahora, yo no creo que haya que asociar mayor corrupción con mayor contacto con lobistas, etc. Al contrario, yo creo que la mayor corrupción es la que se hace no a través del lobby que conocemos, sino que efectivamente, o sea, el empresario conectado directamente con, o el empresario, digamos, el sector privado conectado directamente con el tomador de decisión público. Volvamos al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, que tampoco no es una, o sea, no es que tenga cero corrupción, pero sí tiene normas mucho más radicales que las chilenas. Allá, por ejemplo, el lobista se ha visto como un buen intermediario que hace más difícil la corrupción, ¿ya? En el fondo, allá lo que se busca es que el tomador de decisiones, el parlamentario, el alcalde, etcétera, no converse directamente con el interesado, que podría ser el empresario, etcétera, el tipo de la fundación, etcétera, sino que sea intermediario por un tipo que tiene una licencia para ser lobista, que no ha estado metido en irregularidades porque le quitan la licencia y de alguna forma eso permite, es cierto, no es perfecto el escenario, pero permite hacerlo más visible, más transparente y combatir de mejor forma la corrupción. Tiene que ver también, yo creo que con un tema de castigo. Los castigos a los empresarios, a los corruptos, son sumamente débiles. Ahora, cambia Entonces con la eso nueva hace ley que uno no tenga miedo de corrompir. En el fondo. Con la nueva ley de delitos económicos, al menos Eso mejora. lo vimos en el caso Sarto recién. Eso mejora. Pero incluso en el tema del lobby, yo considero que en Chile tenemos una ley de lobby muy débil. Hay un proyecto de ley que está descansando en el Congreso desde mediados del gobierno pasado. O sea, lo metió el gobierno pasado, eso quiero decir, pero no ha avanzado mucho, lamentablemente. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile, a diferencia de Estados Unidos, es que en Chile cualquier tipo de sanción, no sanción, pero cualquier tipo de obligación frente al lobby, le corresponde solo a la autoridad. Es la autoridad la que tiene que decir que se juntó con tal empresario o no. Y el empresario no le pasa nada. En Estados Unidos no pasa eso. Me metiste solo en el tema concreto. Te bandejeó. Porque ¿A cuántos parlamentarios les conviene que haya una ley de lobby hoy día
fuerte, potente, teniendo en cuenta que hay 7 investigados. O sea, mi pregunta va, ¿no habrá también que reducir el plazo entre que se empieza a investigar algo y quitarle el fuero a un parlamentario? O sea, no puede ser que sigan legislando mientras están siendo investigados por temas de corrupción. Ya está bien, pero toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, entonces... No, sí, de acuerdo, pero dentro de esa presunción de inocencia los puedes sacar un ratito de la pega, ponerle un reemplazo, ¿no? Claro. No, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, en el fondo, que los procesos de investigación son muy largos, ¿ya? Sí, esa protocolización. O sea, protocolización. Sí. Para personalizarlo en algo, en alguien, Calisto, senador Calisto. Ya estaba investigado. Aparece con otra investigación. ¿No será bueno apartarlo un poquito hasta que se declare Es inocente, una digamos? buena Sí. medida. Y así además se apuran las cosas, porque si es que este personaje necesita volver a sus funciones porque es necesario, No, pero se yo apura vuelvo, la investigación. pero yo vuelvo al tema de la presunción de inocencia y el Tiene principio es derecho a que que- cualquier persona es inocente y se le tiene que tratar como inocente hasta que se pruebe lo contrario. ahora da rabia también, y yo creo que lo vemos en la ciudadanía, este enojo a lo injusto que es todo. Porque vemos a parlamentarios que terminan siendo culpables tras un juicio con una pena dictada y todo, y termina con arresto domiciliario en su casa. O sea, eso finalmente a las personas les da rabia. Les Mira. da rabia porque lo principal tiene que ver con robos, con platas que nunca se justificaron y que son platas que nosotros, como parte de la comunidad chilena, tenemos que pagar a través de nuestros impuestos que no dejan de subir. Entonces, nos enojamos todos. Es sumamente injusto. Entonces, cuando la pregunta va a viva voz a la sociedad, ¿estás en un país corrupto viéndote como Chile? Claramente decís que sí, porque se te vienen esas imágenes enfrente, con parlamentarios que se roban plata nuestra y que son castigados un año en su casa, con sus hijos y con todos sus beneficios. No, pero ojo con algo. O sea, mira, efectivamente hay gente que le pueden dar pena remitida, en el fondo. Y pena remitida puede ser que tú la haces en tu casa, etc. Pero yo creo que, Pamela, los casos que tú te estás refiriendo son mientras están siendo investigados. Que como medida precautoria, mientras dura el juicio, les permiten cumplir este proceso de investigación o el proceso de juicio en sus casas. Y ahí hay un punto que no es menor. Porque si después resultan culpables, todo el tiempo intermedio que Se pasaron resta. con arresto domiciliario se le resta. Sí. Pero hemos visto casos de, siguiendo la clase política, hartas culpabilidades y el único preso es Jaime Ortiz. O sea, no hay otro político en la cárcel. Es raro, ¿no? Oye, pero a ver, espérate, Pancho y Luz, para meternos un poquito más en el caso Junaev, aparecieron distintos artículos el fin de semana. De hecho, hasta mi mamá me dijo, oye, este flaco, este tipo, el Conde Negro, su teléfono, la trama de corrupción de la Junaev. Algunos dicen inquietud, nerviosismo. Con estas palabras describe la sensación que despertó en la elite chilena la incautación del teléfono de Darío Calderón. A ver, Pancho Aguiluz, Darío Calderón, el robo en la Junaev, que es tremendo, 14.000 millones, 14 palos verdes hasta el momento, 14 palos verdes hasta el momento para el quintil más pobre de Chile. O sea, los niños más pobres de Chile. Sí, po. Sí. A los niños más pobres de Chile le roban la comida. Porque eso es. O sea, estos tipos... estos tipos no tienen pero ningún código. No, o sea, ninguno. nada. Son pero de la peor lacra. Digamos, Calderón es un tipo bien controvertido. Pero este Calderón salió para atrás con los factos. Parece que ahí lo hicieron Larry. Por un lado, sí, parece que sí. A ver, él era presidente de Nutre Chile, que es la asociación gremial que reúne básicamente las empresas proveedoras de alimentos escolares. Está en la lista de imputados por esta trama de corrupción de Junaev. Un tipo con altísimos contactos, muy metido en el mundo del fútbol desde la década del 90 hasta mediados. No, y te diría que hasta el año pasado, vínculos directos con la familia Ahumador. Él trabajaba muy directamente con los Ahumador, que terminaron siendo dueños de O'Higgins de Rancagua. Y entiendo que por ahí se empieza a meter también en la región Darío Calderón. Lobista de 100 reuniones al menos, por ley.
Hablan de un personaje laguista con mucha cercanía a la familia de Ricardo Lagos, estudiante del Instituto Nacional. Un centenar de reuniones, 48 de ellas fueron en favor de Nutre Chile, 43 en representación de sí mismo y 3 por una inmobiliaria que se llama Punta Piqueros. Punta Piqueros, po. Es Sí. el hotel Exactamente. que quedó parado. En una inmobiliaria. Amigo de los Cuetos, de los Jalaf, que estuvieron recientemente involucrados en un megacaso. Que ahí le hicieron, ahí Y, le y hicieron una también está mexicana. involucrado también con el dispensario nacional. Exactamente. Darío Calderón. No, Jalaf. Jalaf, sí. Un cuñado, abogado sí. de Ponce Lerú, fue abogado de Sebastián Piñera, de la familia de Ayarur. Todas las constituciones de las sociedades de Jalaf, dice Leonardo Villalobos en su declaración ante la Fiscalía por el caso, pasaban por Darío Calderón y por Luis Hermosilla. Conocido como el Conde Negro, nombre que le puso mi buen amigo Eduardo Bombalé en No la entendí época del por qué el fútbol. Conde Negro. No Porque entiendo. era un personaje bien... Puro. Se manejaba muy, Ah, ya. muy en la oscuridad. Desde antes. Underground. Sí, pues bueno, a Eduardo le cayeron querellas del Conde Negro justamente por decirle Conde Negro. Bueno, acá está. Estoy leyendo el reportaje de video. Calderón es un tipazo, dice una fuente fuera de micrófono, que conoce de cerca al Conde Negro, apodo que acuñó Eduardo Bombalé por su cercanía con altos dirigentes del mundo del fútbol. Hablan de él como un tipo amistoso, amigable. Le decían muchos el tío Darío, amigo de Florentino Pérez, Como el tío presidente Luis. del Real Madrid. Como el tío Luis que le decían los chiques del Frente Amplio Ex. cuando Luis Hermosilla le hacía las parrillitas. Exactamente. Amigo de Florentino Pérez, que no solamente es presidente del Real Madrid, digamos, uno de los tipos más ricos de España, y que participó en negocios de concesión carretera. A eso se dedica Florentino Pérez. Calderón ha representado los intereses del Real Madrid en Chile y la incautación del teléfono, dice, algunos reportajes del fin de semana, tiene bien crispados los ánimos de buena parte de la élite del país porque pueden figurar en el aparato tal como aparecieron algunos en el de Luis Hermosilla. Dicen que es amigo de Florentino Pérez. Eso es lo que Sí, sí, estás sí. diciendo tú. Amigo personal de uno de los personajes más poderosos de España, pues, es como ser presidente de Colo-Colo acá. Sí, El gallo pues. que es presidente de Colo-Colo es famoso en todo Chile. Pues. Y presidente además del Real Madrid. Sí, pues presidente del Real Madrid, que es famoso en el mundo. Florentino Pérez armó una revolución futbolística a inicios del 2000, llevando a las principales figuras del fútbol mundial al Real Madrid. Ahora, hace cerca de una década, retomó el poder en el Real Madrid. Pero más allá del Real, él tiene mucho negocio carretero.